Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:02 de la mañana del lunes 23 de junio del 2025 para hablar desde Noticias con Café de aquello que es importante que ha ocurrido desde el pasado viernes. La intervención indebida de la Universidad del Gobierno de Jennifer González en la Universidad de Puerto Rico en su autonomía, logrando poner a Sayira Jordán Conde, una ex candidata del Partido Nuevo Progresista en Victoria Ciudadana, lo voy a decir con todas las letras, y candidata a la comisaría residente y una estadista que después de haber perdido aquella posibilidad y desafiliarse de aquella colectividad, ahora es nuevamente parte del Partido Nuevo Progresista. Todo lo que tiene que ver, sobre todo vamos a descubrir quiénes son los donantes del Partido Nuevo Progresista en la Junta de Gobierno de la UPR. Vamos a hablar de la intervención del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente, específicamente el ataque a 3 bases militares en ese país, en Irán, y lo que significa para el pueblo de Estados Unidos y para, obviamente, el territorio que somos nosotros y el mundo entero, porque hay definitivamente una estrecha relación entre lo que va a ocurrir en el mundo a partir de esa intervención que ya Irán ha dicho que no va a dejar pasar y que va a tener repercusiones contra Estados Unidos. Y definitivamente en todo lo que tiene que ver con la parada gay, lo que se viene para encima de los derechos a la comunidad LGBTIQ, que ya comenzó a pasar la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo que no a Tennessee con relación a las operaciones de afirmación de género en menores. Vamos a eso. Antes vamos ustedes. Recuerden que estamos en Bonita Radio y que usted puede donar a través de este chat siempre que estamos en vivo. Gracias a todos los que están por ahí y veo que llegó como siempre. No, Florencia está más tardecito, no ha llegado. Llegó Edgardo Núñez Méndez primero. Gracias, Edgardo. Siempre por estar. M. Pastor también está por ahí. Vivian López, Sheila Concepción, Germi Alvarado, Jim Blaster, Carles Baratá, Carolyn Miranda, Heidi Ramírez desde Aguadilla, José Jiménez, Ilka Hernández, Edwin Figueroa, Berenique, Lizeth de León, Milagro Fontán, Ivonne Padua, Marisa Figueroa, Mayra Irene, Sandra Arroyo, Nelson Guzmán, La Diva Gitana, Nicolás, Nereida Ramos, Florence está por ahí, Lourdes Ríos, Mirna Serrano, desde su espacio por allá por Ocala, pero de country como siempre, Ivette Grajales, Luis Matías, Luz Díaz desde Winter Garden, Vivian Rivera, Gabriel Quiñones, Andrea Ríos o Andrés Ríos, Andrea, Irving Maldonado, Norma Rivera, Irisita Delgado, M. Gutiérrez, saludos desde Chicago, hoy llegamos a 92 grados, ay cállate, Rita Guzmán, Miller Lozada, Talbert, Mick Bernie, Marisabel, María Judith Colón, Lilian Rivera, Irving Maldonado, gracias por tu aportación. Gente, Daniel Ocasio, todos los que están por ahí, bienvenidos y bienvenidas, y vamos a las informaciones. Yo quiero empezar por lo que pasó este fin de semana en la parada
de San Juan, de la comunidad gay. Como ustedes saben, en junio es el mes del orgullo. Hay una parada que ya tiene 35 años y es la parada que se hace en San Juan. La de Boquerón fue hace 2 semanas. Yo creo importantísimo destacar algo que pasó en esta parada, que viene pasando y que es denuncia que hacen diferentes elementos de las comunidades LGBTIQ, y yo voy a vindicar lo que trae, por un lado, uno de los fundadores de esa parada, que ya no está entre los que vivimos en esta tierra, pero es parte de la diáspora y parte de los boricuas que hacen patria donde quiera que se encuentren. Y ese es el amigo Georgie Irizarry, que con otras personas tiene desde hace un tiempo unos elementos de denuncia contra lo que sabemos está ocurriendo en el mundo entero, y es el avance del fascismo y de una derecha que obviamente limita los derechos de todo lo que tenga que ver con la diversidad, sobre todo los derechos de las personas LGBTIQA. Y lo quiero establecer porque Georgie hace una crítica que a mí me parece importante traer desde el punto de vista de cómo los partidos políticos se han querido posicionar de un tiempo a esta parte en favor de la comunidad LGBTIQ. Pasaría con ese demográfico lo que pasa con el Partido Nuevo Progresista y los viejos. Quieren tratar de copar el espacio de esos grupos para decir que ellos los apoyan y finalmente establecer que son los partidos o las colectividades que hablan en pro de los derechos de esas comunidades. Yo no tengo ningún problema que cada quien busque el voto donde lo quiera buscar, pero yo creo que hay unos espacios que se deben respetar. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Georgie Irizarry, quien le hizo una crítica puntual a Victoria Ciudadana por haber entrado este año en una de las primeras partes de la parada donde nunca habían estado los políticos, porque saben que la organización plantea que deben ir atrás. Yo creo que eso es importante. Para Victoria Ciudadana, para los partidos que no son partidos de derecha ni son partidos que asumen los discursos en contra de la comunidad LGBTIQ, tienen que respetar los espacios de esa organización. Pero sobre todo, creo que es importante que las comunidades, como también dijo una amiga internauta y una amiga de Georgie en su muro, que las organizaciones piensen hasta dónde los mecanismos y las estrategias que se utilizaron en un momento dado hasta aquí no necesariamente ya funcionan como referencias y mecanismos o herramientas de denunciar lo que está pasando con la comunidad LGBTIQ. Así fue que empezó el movimiento de una marcha. Como en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, se dio lo que fue Stonewall. O sea, fueron movimientos y fueron herramientas de denuncia por lo que estaba ocurriendo y por lo que los estados estaban haciendo y los gobiernos con la comunidad de la diversidad sexual. En este momento de la historia, yo creo que deben estar hasta cuestionados, y yo lo he dicho y lo voy a decir públicamente, hasta para qué sirven organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y la organización del Overseas Press Club. Yo creo que se deben quedar como clubes de profesionales que dan educación continua, que dan premios a la labor periodística desde los periodistas y de las personas con conocimiento de cómo se debe articular un periodismo serio, comprometido y ético, pero dejaron de ser fuente de denuncia. Ninguna de las dos organizaciones hace nada más allá de un comunicado de prensa para decir el Estado está interviniendo en la transparencia y está interviniendo en el acceso a la información. Más allá de eso, pues entonces se quedan como clubes, porque obviamente también son amigos y amigas que no quieren pisar los callos de otros amigos y amigas, ni mucho menos cuando se trata de los medios donde trabajan. Pues entonces quédense como tal. Y yo creo que eso debe pasar en la comunidad gay con relación a las marchas. Que es una afirmación, que hay gente que le gusta porque le parece que afirma su identidad.
perfecto, tienen otra función que no sea la de denuncia. Y yo creo que es importantísimo, sobre todo, en un momento en que realmente estamos viviendo el avance del fascismo. Y si no cree la gente que estamos viviendo el avance del fascismo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos hoy lo que en Estados Unidos se reprodujo la semana pasada como una decisión del Tribunal Supremo que limita la capacidad de una persona, en este caso los menores representados por sus padres, para hacerse una operación de afirmación de género? Y lo primero que quiero decir es que hablemos brevemente de lo que es una operación de afirmación de género. Se hace a personas que en efecto están teniendo un cuestionamiento sobre su identidad de género nombrado desde la oficialidad hombre-mujer, desde la visión cisgénero. Entonces, ¿qué es que se atienda la salud de esa persona desde la afirmación de género? Abarca la variedad de servicios médicos y de salud mental que apoyan la identidad de género de una persona, su percepción de ser hombre, mujer, ninguna de las dos o una combinación de ambas. A veces esto difiere del sexo asignado al nacer. Y yo lo único que pido cuando nos acercamos a este tema, que aún para miembros y miembros de la comunidad se hace difícil entender, porque todos y todas estamos criados en el mismo escenario oficialista de que el género se ve exclusivamente desde la imagen hombre-mujer. Y eso con unas asignaturas, no digo yo pendientes, oficiales. ¿Ok? Desde eso vamos a hablar con la ciencia. Vamos a hablar con la gente que ha hecho los análisis, los estudios, las investigaciones múltiples. En este momento del siglo XXI, muchísimas. Y por eso lo quise traer desde ahí. Y eso es lo que ha hecho la Corte Suprema de Estados Unidos, decirle a Tennessee no. ¿Por qué? Porque conviven con el proyecto 2025 de las políticas de Donald Trump en su segunda administración. Porque allí están los fundamentalistas religiosos que no están dirigiendo un esfuerzo como debe ser la judicatura del más alto foro. No lo están haciendo desde el análisis de hacia dónde van las sociedades para el futuro. No, es para regresar al siglo XVI, al siglo XVII y hablar de que no hay derechos solamente de los hombres y si son blancos. Si no son blancos no hay derecho. Y me parece que eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Tienen que haber espacios, claro que sí, para el junte, porque hay una necesidad de entendernos, de reencontrarnos, de afirmarnos, pero tiene que haber un espacio para una denuncia política puntual. Y esto, gente, se está poniendo bien difícil. Y en Estados Unidos ya vemos dónde estamos con relación a este tema. Entonces, cuando yo traigo el tema, tengo que decir que en Puerto Rico deberíamos estar mirando a esas personas, escuchándolas, sentándonos sobre la mesa, hablar de esos temas. Recordemos que aquí tenemos un programa que le hemos dado una hora, que obviamente ellos auspician a Bonita Radio desde esa posición, a Websajet, que trata de articular y de descuartizar, por decirlo de alguna manera, esos temas, para traerlos y que podamos hablar sobre lo que está ocurriendo. Y ya regresando al ámbito, que no nos quedamos fuera de Estados Unidos, porque lo que hace la Corte Suprema de Estados Unidos lo hace en la administración de Donald Trump, y ahí están las diferentes decisiones que han tomado. Vemos cómo en los casos de inmigración también han fallado a favor de las políticas de Trump, que todo el que no tenga un estatus migratorio definido salga de Estados Unidos. No importa que Estados Unidos le violente los derechos como lo ha hecho cuando en menos de 24 horas lo sacan sin siquiera hablar con un abogado. El presidente Donald Trump en el conflicto de Medio Oriente había dicho a través de su oficial de prensa el jueves pasado que le iba a tomar 2 semanas
tomar la decisión e informarla sobre lo que iba a hacer con relación a Irán. Y la intervención que hizo Israel, pero que lo achacan a Irán porque Irán tiene un mal gobierno y hay que derrocar y hay que destruir, en palabras de Ted Cruz, el gobierno de Irán. Aun cuando no sepamos quiénes viven allí, cuáles son las diferencias que hay de nacionalidades, de grupos étnicos, etcétera. No importa. Vamos a destruirlo. Pues a pesar de que dijo eso el jueves, el sábado por la mañana nos levantamos con que en efecto el presidente de Estados Unidos atacó unas bases nucleares, Fordow, Natanz y Stahan, en el área de Irán. Una de las consecuencias de esto es que Irán haya decidido cerrar, y ya su parlamento lo aprobó, el estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz no es otra área que no está bajo precisamente la jurisdicción de Irán y de los Emiratos Árabes. La ruta por donde pasan los suplidos de petróleo para el mundo. Y esta imagen me pareció importante traerla porque esta imagen establece cuál es el mercado global de petróleo y cómo se mueve en el mundo. Y ahí ustedes verán que en efecto, ustedes saben que cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, una de las áreas de necesidad y de los abastos que se limitan es el petróleo. Por ende, sube el precio de la gasolina y todos los productos que sean derivados del petróleo que se consumen en cualquier parte del mundo. Porque si hay menos cantidad de suplido, pues no satisface la demanda y pues ya veremos cómo la gente se tirará a la calle a tratar de coger gasolina, etcétera, etcétera. Ni hablar del nivel de costo que sube porque hay menos cantidad disponible. A mí me interesó y quiero traer este breve audio que produce un contenido de noticias de una reacción que tuvo y una participación mediática en sus redes sociales que tuvo Bernie Sanders. Específicamente porque habla de lo que me parece que es importante, porque es la información que han tenido los congresistas a base de la información que han descubierto para el récord del Congreso. Los oficiales del gobierno de Donald Trump, sobre todo aquello que tiene que ver con la inteligencia de ese país, porque no olvidemos que se supone que los presidentes tengan un fundamento en las decisiones que toman, pero sobre todo deben estar alineadas y en el caso de la guerra tiene que venir con una aprobación tácita del Congreso de Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump no puede inmiscuirse en un conflicto bélico así porque realmente quienes van a tener consecuencias es el país que él representa. Son los constituyentes estadounidenses, son las personas que residen allí. Y yo quiero que ustedes escuchen esta postura de Bernie Sanders desde esa información que tiene. Obviamente, recordemos que Bernie Sanders es miembro del Congreso de Estados Unidos, ha estado en las diferentes vistas donde se ha traído incluso a la persona de inteligencia de la administración Trump, que dijo sobre lo que sabe que sería la justificación de Donald Trump para inmiscuirse en el conflicto del Medio Oriente. La pregunta es, ¿ya se inmiscuyó? Porque ni cortó ni perezoso sacó todo el arsenal y allí se metió en las 3 bases de Irán. Y quien apoya y quien está atacando directamente a Irán desde el día 1 es Israel. Así que vamos a escuchar a Bernie Sanders y regresamos al análisis. Israel's attack was specifically designed to sabotage American diplomatic efforts. In fact, in its first round of strikes,
Israel assassinated the man overseeing Iran's nuclear negotiating team. And let's also remember that U.S. intelligence has never indicated that Iran has made the decision to build a nuclear weapon. Just a few months ago, Trump's own Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, testified to Congress that, quote, the intelligence community continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, end of quote. But Netanyahu chose to attack, crippling diplomatic efforts and risking a full-blown regional war. He is now openly talking about regime change in Iran and threatening to kill the political leadership of that country without any thought to the chaos that might ensue. Let's also not forget that the current Islamic regime in Iran is itself the product of a Western-backed coup in 1953 that overthrew the democratically elected government of Iran and replaced it with a corrupt autocrat. The critical question now is whether the United States will get dragged into Netanyahu's war. In my view, that would be a disaster. The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially. The United States Constitution is crystal clear. There can be no offensive use of military force against Iran or any other country without an explicit authorization from Congress. No such authorization exists, and any U.S. involvement would therefore be illegal. The United States has already provided hundreds of billions of dollars to Israel over the last many decades. Last year alone, U.S. taxpayers provided more than $22 billion in military aid to Israel. Meanwhile, while providing massive aid to Israel, we have Americans sleeping out on the street, unable to afford health care or other basic necessities. La última parte de esta explicación, de este planteamiento de Bernie Sanders, me parece súper importante. Y es como el gobierno de Estados Unidos le ha dado $22,000 millones a Israel, mientras hay gente en Estados Unidos hoy que no puede pagar un plan médico, que están fuera del Medicare ni del Medicaid, que están sufriendo la incapacidad de comprar una vivienda o de tener un techo seguro donde vivir, independientemente de cómo cuál sea el régimen, si de alquiler, etcétera. De que en Estados Unidos hay un nivel de costo tan alto en la educación que la mayor parte de los estadounidenses no se pueden educar más allá de la escuela superior porque no tienen capacidad para financiar las cantidades de dinero astronómicas que tienen que pagar para poder educarse en la universidad. Yo creo que eso es súper importante desde el punto de vista de las necesidades de las personas que viven en ese país. Pero hay 3 puntos que me parecen importantes. Primero, ¿de dónde sale la información de que en efecto la justificación que siempre da el gobierno de Estados Unidos para atacar a un país en Medio Oriente, que es la dichosa fabricación de bombas nucleares y su posibilidad de que salgan para cualquier parte del mundo? Estados Unidos siempre como el defensor del mundo. Recordemos que sí tiene el aparato militar más potente del planeta. Y no olvidemos aquí que eso fue lo que justificaron cuando la guerra de Irak. A Saddam había que eliminarlo porque entre Saddam y Bin Laden estaban desarrollando las armas nucleares que iban a acabar con el mundo. Y ya sabemos lo que pasó para Estados Unidos después de lo que hicieron en Irak. En el contexto también de lo que hacen antes y redunda en el ataque del 9/11. Por eso me parece importante que Bernie Sanders cite a Tulsi Gabbard, porque allí al Congreso de Estados Unidos no pueden ir a mentir, lo pueden hacer frente a las cámaras como lo hacen todos los días. Pero finalmente les dijo, no, nosotros no tenemos ninguna evidencia a nivel de nuestra inteligencia que nos diga que Irán está en construcción de un arma nuclear. Así es que imagínense
no está ni siquiera lista, pero tampoco está en los elementos de construcción. Lo que también es importante al contexto y a la historia para entender los conflictos en el Medio Oriente. Estados Unidos siempre se ha visto involucrado en poner y quitar gobiernos en esa región por los intereses económicos que sabemos, que son el petróleo, que ahora es todo lo que tiene que ver entre Medio Oriente y África, con la importancia de los nuevos productos tecnológicos, que su materia prima va a derivar de allí, etc. Y en el 1953 eso fue lo que hicieron con un gobierno que había sido democráticamente elegido en Irán, y desde ese momento apoyaron un golpe de Estado, y hasta el día de hoy tenemos un gobierno, o tiene un gobierno, Irán, corrupto gracias a la intervención de Estados Unidos y de algunos aliados. Y eso es una realidad. Y esas tres posturas me parece que son importantes para entender este conflicto. Y que el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump lo que están haciendo, si no de facto, lo analizarán en estos días los congresistas, incluso los que intervienen de manera crítica en ese partido republicano, que yo creo que cada vez son menos, si en efecto el gobierno de Donald Trump está interviniendo en un conflicto bélico que le puede suponer un conflicto bélico a Estados Unidos sin la autorización expresa del Congreso. Y eso está ahí. Y yo quiero entrar en dos intervenciones o comentarios que hicieron dos personas allegadas al Partido Nuevo Progresista, uno de ellos secretario del Partido Nuevo Progresista en el gobierno de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Recreación y Deporte. El secretario Héctor Vázquez Muñiz hizo este comentario en sus redes tan pronto supo que su presidente, porque él no es puertorriqueño, él es estadounidense, hizo la intervención en Estados Unidos en estas tres bases. Y yo creo que Héctor Vázquez Muñiz, para ser un secretario de agencia constitucional, es un fotuto del Partido Nuevo Progresista convertido en secretario. Héctor Vázquez Muñiz siempre fue ese periodista deportivo que salía de un circo. Es un payaso todo el tiempo. Como periodista, lo digo con todas las letras. Pero cuando usted sale de ser un periodista deportivo a ser un secretario de agencia constitucional, usted tiene que tener cuidado de no traer la figura y la imagen de fotuto del Partido Nuevo Progresista y de PNP y de estadista a su función pública. Y estas son las redes sociales del secretario del departamento, Héctor Vázquez Muñiz. Así que tiene que tener mucho cuidado Héctor Vázquez Muñiz de que no se cruce su personalidad de fotuto con la de secretario. Yo creo que están fundidas. Yo creo que él es un buen fotuto como secretario del Departamento de Recreación y Deporte. Eso hizo Héctor Vázquez Muñiz. Pero ahora vamos al que preside el circo. Por lo menos a nivel de los contratistas del Senado de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. El muchacho demandado, Anthony Maceira Saya, colocó esta imagen diciendo qué máquina. Yo pensaría que este muchacho estaba jugando Nintendo en su casa cuando entró al celular y se encontró con esta imagen y pensó que estaba jugando. La verdad que estos muchachos tienen la profundidad de un plato llano, sean de derecha o sean lo que sea. Esta es la imagen gráfica del gobierno del Partido Nuevo Progresista y de contratistas del Partido Nuevo Progresista que están muy metidos en el asunto de la política pública porque a ellos les interesa participar del bizcocho, de los fondos y viven de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Incluso Anthony Maceira crea medios de comunicación para
ponérselos a disposición de los contratistas, de los que le dan contrato en el gobierno de Puerto Rico. Y ahí está uno de los medios que tiene, que es una página web, que es un reproductor de noticias, incluso fake news, del gobierno de Puerto Rico. Así que quería traerlo porque me pareció interesante. Vamos al tema que nos une esta mañana y es al tema de la Universidad de Puerto Rico. Pero antes voy a algunos comentarios de ustedes. Saludos, Malungo, espero que estés bien. Olga Inés dice, Héctor Vázquez se enojó con Raymond Arrieta porque hizo su personaje satirizándolo, pero pues, sorry, es que él es una sátira en sí mismo. Saludos, Olga Inés. Papo, qué bruto eres, dice Norberto Las Santas. Dice que con los deportes, sigue con los deportes y olvídate de la política, dice Héctor. Judith Nash, me preocupan los lobos solitarios en Estados Unidos, ya que se podría vivir nuevamente la triste experiencia del 9/11. No lo dudo. Carles Barata, los machos están felices porque Trump demostró que las tiene grandes. Imagínate, Carla. Buenos días, Aixes Camilo, Florence Ramos. Esta es la famosa nave halcón del ejército de Estados Unidos. Así es. Todos se creen que están jugando a la guerra. Battleship, exactamente. Eneida, nunca mejor dicho. Tarde pero segura, saludos, Criselia. Ah, qué chévere. Ahora Criselia nos va a ver en televisión. No es un anuncio, muchas veces no podré escribir porque me resulta algo difícil en la pantalla del celular, pero los amo a todos. Claro que sí, tranquila. Milagros Ortiz, así de brutos son. Wilson Vega, saludos. Edgar García dice, News PR, Indiario, los fotutos de los penepillos. News PR es nada más y nada menos que uno de los fotutos, pero literales, del PNP, que ha vivido de la chequera del pueblo entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la de Pedro Pierluisi Urrutia. De la vieja changa, del famoso toro. Y vamos a ver cuántos contratos tiene con este gobierno. María Buso, para escribir en inglés, para hacerse el más gringo, debe verificar primero su gramática. Milagros, viva la UPR, vamos allá. Vamos a la UPR, gente. Miren, nosotros lo habíamos vaticinado, yo creo que hace ya 2 meses. Habíamos dicho, la favorita de Jennifer González es Sayira Jordán y la quieren poner en la Universidad de Puerto Rico, con todo lo que significa. Y yo quiero quizás decir lo primero que quiero decir de Sayira Jordán en términos de quién es Sayira Jordán y cómo llegó a la palestra pública. Porque yo creo que es importante y hay todo ahora mismo una conversación, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con quién creó ese monstruo, quién creó a Sayira Jordán y sobre todo una línea que ustedes conocen bien porque es la línea que sabemos traer desde la sabiduría popular y es como decía Maelo o decía Tite Curé y cantaba Maelo, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo creó en este caso. En aquel caso, el que lo mató. Sayira Jordán es una estadista que parece que tenía mucho interés, como otros narcisos de la política puertorriqueña, en entrar en ese grupo y fue atraída, dicen los que saben, por Alexandra Lúgaro, porque ella era esta mirada o esta cara PNP para crear lo que se creó como Victoria Ciudadana. Claro, siempre digo, cuando hablo de la creación de Victoria Ciudadana, que no fue un embeleco de Alexandra Lúgaro, y voy a hablar de embeleco exclusivamente desde donde Alexandra Lúgaro habla y crea productos en su vida. Porque es una persona que privilegia su lugar en cualquier movimiento o en cualquier, digamos, escenario que cree para mirarse en el espejo mediático. Desde ese sentido, me parece que fue un embeleco en la mente de Alexandra Lúgaro, pero ella no fue la única persona que creyó en que había que establecer una fuerza política partidista para darle alternativas al país. Ella lo creyó desde esa visión, Narciso, que para mí siempre ha tenido su construcción de persona en los medios de comunicación, en la vida pública del país. Pero los demás tuvieron, a mi juicio, en algunos casos equivocadamente, la creencia que Puerto Rico debía tener
un espectro partidista que incluyera a personas estadistas que creen que debe haber un mejor gobierno. Yo creo que se equivocaron desde el punto de vista de escoger a los representantes de esos estadistas. Porque creo que todos, yo creo que no hay uno libre de polvo y paja, están demasiado metidos en lo que fue la crianza de un estadista en Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista. Y esa, para hablar de lo que nos toca hoy, es Sayira Jordán. Es una persona que cree que hay que llegar, porque lo único que ella tiene en la boca para llegar es la estadidad. Y eso es lo que le enseñó a esos bebés la colectividad del Partido Nuevo Progresista. En eso hay un acercamiento a lo que es cómo llegar. Y se llega no importa cómo qué. Pero hay algo que se privilegia en esa imagen de esos estadistas que creen que hay que llegar para que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos, que tiene que ver con cómo se construye política en esa nación que ellos quieren representar, que ellos quieren emular. Se llega con dinero, se llega buscando la oportunidad para tener el espacio de tener más y más y más, consumir más y más y más, porque eso es lo que nos hace felices desde esa mirada de una nación populista que lo único que privilegia es el tener, porque hay un capitalismo salvaje que se ha visto definitivamente establecido en esa imagen de los partidos políticos en Estados Unidos. Y hay que llegar con el dinero del que tiene, y los que tienen son aquellos que eventualmente van a buscar la posibilidad de que ese gobierno les retribuya lo que entregaron. Y por eso vemos a una gente que no importa, se unen porque creen que pueden ser más y convencer a los otros. Y en ese sentido, cuando hay gente que habla de la mogolla de Victoria Ciudadana, yo creo que la crítica no es que haya diversidad de opiniones y 1000 definiciones, no. Es que realmente la gente que está allí representada, incluso aquellos que decían que eran de todas las áreas menos del bipartidismo político, se comportan como tal. Y ahí los narcisos como Alexandra Lúgaro, ahí los narcisos como Sayira Jordán, que aquella, para dejar de serlo, se plegó a las posiciones de tener $150,000 en un salario anual en una organización sin fines de lucro que vive de victimizar a aquellos que ya son víctimas, como los marginados y la pobreza, pero para sacarle dinero. Y esta otra que creció a nivel público con la supuesta mano de la diversidad de Victoria Ciudadana. ¿Complejo? Sí. Pero yo creo que allá afuera hay una discusión ahora mismo que me parece que es importante atender. Y siempre he dicho que usted puede crear los monstruos, pero después no se queje de que el monstruo se lo quiera comer. Y ahí está. Tan pronto Sayira Jordán perdió en Victoria Ciudadana, hizo exactamente lo que hizo Alexandra Lúgaro. Se fueron. Dejaron al movimiento sin 2 personas que corrieron como gobernadora y como comisionada residente. Aquellas informaciones y aquellas denuncias que se hacían desde Victoria Ciudadana de estas 2 personas estableciendo lo que era el Partido Nuevo Progresista y lo que era el Partido Popular para el país, dejaron de hacerlo porque lo único que les interesaba era su posición personal. No son personas del colectivo. Y ahí está una y está la otra. ¿Por qué tenemos entonces a Sayira Jordán como presidenta de la Universidad de Puerto Rico? Porque Sayira Jordán se coló gracias al posicionamiento que le dio ese movimiento Nobel que trajo Victoria Ciudadana
Y entonces era una persona mediática para colocarla en los lugares de los medios de comunicación que repiten lo que el bipartidismo, en este caso, lo que la oficialidad de los gobiernos que ha tenido Puerto Rico quieren replicar. Que nosotros no somos nada sin el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que esa alianza violeta es la que le trae futuro a Puerto Rico, matando de su faz lo que avivaron cuando eran candidatas. Y eso hizo Sayira Jordán. Y se metió en los programas de entretenimiento. Y cuando salió de candidata, firmó nuevamente el reingreso al Partido Nuevo Progresista y empezó a pulular con la administración de la comisionada residente y empezó a colarse para tener una posición si ella ganaba las elecciones. Y obviamente nosotros vimos cómo Jennifer González intervino directamente en este nombramiento cuando colocaron a Francisco Domenech en el comité de consulta y búsqueda del presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Ya ustedes vieron cómo pasó ese proceso. Creo que fuimos los únicos en Bonita Radio que trajimos la información de cómo se trajo específicamente esas entrevistas, cómo se dieron, cómo esas entrevistas se dan con la participación mínima de cada uno de los miembros de la Junta, que entrevistaron a los diferentes candidatos, que fueron 8, para en ese comité finalmente hacer un caucus solamente de los miembros del Partido Nuevo Progresista activos en esa junta, que son la mayoría, y finalmente adelantar la reunión de selección para hacer una extraordinaria el pasado sábado a las 10 de la mañana, que duró 27 minutos y que en 1 minuto y medio, después de una segunda votación entre Sayira Jordán y Agustín Rullán, el rector de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, escogieron a Sayira Jordán. 8 versus 6. Yo quiero ir a una información que me parece importante, que tiene que ver con quiénes son los miembros de esa junta que pudieron haber votado por Sayira Jordán. Yo tengo 2 nombres. Bueno, yo tengo 2 nombres que acaba de decir esta mañana María del Mar Rosa, la presidenta de la APU, que está segura que votaron por la presidenta escogida. Específicamente, ella habla de la secretaria Terilín Sastre y Jorge Valentín Asensio. Yo voy de esos a mencionar a otros que estoy segura fueron los que votaron por la favorita del gobierno de Jennifer González, Sayira Jordán. Específicamente, Ricardo Dalmau Santana, el presidente, obviamente, y ya mismo vamos a los perfiles, a lo que tenemos de los perfiles de cada uno de ellos. Ricardo Dalmau, el presidente, María Mulero Pastrana, que es la persona que representa en esa junta por disposición de él mismo al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, y los demás miembros de la Junta que pudieron haber votado, y ya mismo decimos por qué creemos que esto es así. Mayda Velasco Bonilla, que es aquella que fue vicepresidenta o presidenta interina de la universidad, el ingeniero Emilio Colón Beltrán, que es el hijo de uno de aquellos que fue presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado bajo Pedro Rosselló, Gonzalo Córdoba Santini y Julio Cabral Corrada,
que no es el Julio Cabral que ustedes conocen como dueño, que fue dueño, porque ya no lo es, de una de las empresas que tenía contratos con el departamento, es el hijo. Y es el hijo que yo entiendo por información y otra que he investigado, no es político, como obviamente lo ha sido Julio Cabral en el pasado, etc. Yo tengo la sospecha de que estos son los que votaron. Primero porque el número coincide con el 8 versus 6. Obviamente los representantes estudiantiles no votaron a favor de Sayira Jordán ni los claustrales, pero sí votó a favor de Sayira Jordán Enrique Guzmán Matos, que es el designado de AFAF, que era la persona que, como entró al comité Francisco Domenech, también, fíjense esto, y esto es importante, también le daba la posibilidad, porque lo designó como su representante, de votar con Sayira Jordán, porque si era la persona de AFAF, que se sienta ahí por disposición de ley, y su jefe es el secretario de la Gobernación y el director ejecutivo de AFAF, en efecto, iba a votar con Sayira Jordán, pues tenían, en vez de un voto, AFAF tenía 2 votos. Por eso es que esto es interesante dilucidarlo como tal y traer toda la información para que ustedes tengan claro cómo es que este gobierno tuerce la posibilidad de que haya una democracia legítima y nombra y designa a dedo. No era Muñoz el caudillo. Pues no, el Partido Nuevo Progresista se comporta como un caudillo. Como aquellos que se convierten en caudillos porque son los que mandan desde la fortaleza. Y ellos tienen la crítica que supuestamente, y es una crítica que también le hace el Partido Independentista a Luis Muñoz Marín, a su administración, de que en efecto modelaron el gobierno desde ahí. Este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Esta es Jennifer González, la que dice, por ejemplo, que hoy está totalmente destruido esa imagen. Dice, por ejemplo, Jennifer González, este es el gobierno de Jennifer González interviniendo en la Universidad de Puerto Rico, dijo que le iba a dar 35 millones para aliviar a los municipios y ahora resulta que no es cierto, que lo que se venía tambaleando, la Junta de Control Fiscal acaba de decir, sí, no, esos chavos no dan, eso no va para ningún lado. Pues yo creo que estos 8 fueron los que en efecto votaron por Sayira Jordán versus Agustín Rullán. Importante decir, el informe que le presentaron y le llevaron a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico establecía que la comunidad universitaria votó de que la que fuera y recomendó presidenta de la Universidad de Puerto Rico fuera Angélica Varela, la rectora del recinto universitario de Río Piedras. Cuando van a la votación, entra de alguna manera Agustín Rullán, porque obviamente en una primera votación se dan cuenta de que Sayira Jordán está ganando, por lo menos tiene hasta 7 votos, que fue la primera votación. Pasan a una segunda y alcanza los 8. Vieron qué importante era que entrara Francisco Domenech y le diera un proxy o le diera representante para votar a Enrique Guzmán, porque ellos sabían que tenía problemas, que los claustrales y los estudiantiles no iban a votar con la candidata de ellos, y había gente a nivel de la Junta que estaba dispuesta a votar y cruzar por Agustín Rullán. Ellos lo sabían, porque son gente de la universidad que fueron nombrados en esa terna que trajo el comité de consulta. ¿Quiénes son? Vamos a empezar con Ricardo Dalmau. Tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico en un momento dado, en el 2019. No tiene, bueno, que sepamos, aquel que sepa cuál es la corporación por la que puede estar contratando Ricardo Dalmau Santana con el gobierno de Puerto Rico, que nos las haga llegar, porque se nos ha hecho bien difícil conseguir el nombre de su corporación. Es posible que tenga contratos con el gobierno de Puerto Rico.
¿quién contrata o quién es secretaria de esa junta? Terilín Sastre Fuente. Nunca mejor dicho. La licenciada Sastre Fuente es una ex funcionaria del gobierno de Pedro Pierluisi y fue nombrada la administradora de Asume bajo la administración de Pierluisi, confirmada por el Senado de Juan Dalmau, y es una persona donante del Partido Nuevo Progresista por lo menos $5,591 del 2019 a este momento. Sí, la secretaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico es una buena PNP. Que otro que es un buen donante es precisamente el amigo de Francisco Domenech, el licenciado Enrique Anselmo Guzmán Matos, quien le ha dado unos cuantos pesos al Partido Nuevo Progresista entre el 2022 y el 2024. En 2 años, mínimamente, le ha dado $1,600 al Partido Nuevo Progresista. Otro que también le ha dado dinero y que entendemos que votó a favor es Gonzalo Córdoba Santini. $3,000 entre el 2020 y el 2021. Esos muchachos creen mucho en la democracia y sobre todo en la Universidad de Puerto Rico con intervención del gobierno de Puerto Rico. Y María Mulero Pastrana, aquella que es la persona designada para votar por él, por Eliezer Ramos Párez, también le ha dado desde el 2020 al 2024 sobre $1,500 al Partido Nuevo Progresista. Porque es importante establecer para mí que estas personas que se sentaron en la Junta, que las escogió el gobierno de Pedro Pierluisi, sobre todo el presidente de la Federación de Baloncesto Superior Nacional, el BSN, Ricardo Santana Dalmau, sean donantes del Partido Nuevo Progresista. Porque los donantes del Partido Nuevo Progresista donan para recibir algo a cambio. Y eso es lo que llega a la Universidad de Puerto Rico en el momento más crítico de su historia. Porque los donantes del Partido Nuevo Progresista trabajan para ellos, no necesariamente para el partido. Y si Terilín Sastre tiene un marido que puede tener contratos con el gobierno de Puerto Rico, yo no lo sé porque es un abogado criminalista, pero tiene intereses en los famosos contratos de los amigos del alma y los donantes, ahí está, como secretaria de la Junta, decidiendo el futuro de la presidencia de la universidad solamente a base del partido político. Y así sucesivamente. Y si Eliezer Ramos Párez, que era una persona que parecía tener criterio propio, pero llegó a esta administración tratando de salvar sus bolsillos, pues designa otra que es más PNP que cualquier comisionada de barrio, que a quien menos le da dinero es a la alcaldesa de Canóvana, Lorna Soto. Eso es lo que ha llegado a la Universidad de Puerto Rico. No ha llegado gente que entienda que la universidad es el futuro del país, que la universidad tiene que tener precisamente un apego a la universalidad del pensamiento y del conocimiento, que no puede ser las carreras cortas de apretar tuercas y tornillos porque no hay más nada en la calle, porque el proyecto de desarrollo económico del país no se fundamenta en el conocimiento que se produce en la Universidad de Puerto Rico. Y yo vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que es malo apretar tuercas y tornillos. Yo estoy diciendo que para eso no fue que se hizo ni se desarrolló una universidad en Puerto Rico. Es que queremos que el que apriete tuercas y tornillos tenga la capacidad para conversar, tener pensamiento crítico y cuestionarle a la gobernadora cómo se atreve a enviar ayer a su muchacho demandado en la Secretaría de Asuntos Públicos a decir que no hay intervención indebida en la Junta de Gobierno, cuando lo menos que hizo un día después de llamar a la Junta para que le atornillaran al presidente interino, a Miguel Muñoz, fue que ordenaron
que se añadiera en la composición del comité de consulta Francisco Domenech. Es que es la injuria sobre ofensa. Y me parece que lo más importante desde aquí, desde este foro, es decir, que los estudiantes y los claustrales y la comunidad de trabajadores y trabajadoras en la Universidad de Puerto Rico no se van a quedar dados. Ya lo dijeron, que van a hacer un llamado en defensa de la universidad, que van a traer lo que tengan que traer desde donde ellos saben traerlo, y yo no tengo ningún problema con traer que esa declaración de guerra que trajo el gobierno de Puerto Rico, según los miembros de la comunidad universitaria, se va a contestar con guerra, y los universitarios saben hacer la guerra desde sus centros de conocimiento y educación. Los universitarios han demostrado que siempre sacan la cara. Y de un tiempo a esta parte, como los profesores y los trabajadores de los sindicatos, exentos no docentes y el sindicato, saben que la única manera de poner un pie al frente en la defensa de la universidad es hacer la lucha desde donde los estudiantes han venido haciéndola desde el día 1 en que la Universidad de Puerto Rico se creó en el 1903. Se han unido bastante, sobre todo los profesores que eran bastante clasistas, y lo voy a decir así, en ese esfuerzo de unirse a la lucha de los estudiantes y los sindicatos. Han tenido que le dio la razón a los estudiantes y a los sindicatos el tiempo. Y han tenido que sacar y dar la cara. Y hay profesores y profesoras que están dispuestos y dispuestas a hacerlo. Me parece que es importante atender lo que va a pasar a partir de agosto, porque tiene razón Jennifer González. En junio y en julio no pasa nada. No, el país se paraliza. Pero vamos a esperar a ver lo que va a pasar en agosto, porque me parece que esta intervención no se la van a perdonar. Y yo vuelvo y repito, no tiene nada que ver si es estadista, si es de adentro, si es de afuera. No, tiene que ver con el perfil de Sayira Jordán. ¿Quién es Sayira Jordán? Y como último, quiero decir algo que creo que empecé a decir la semana pasada, y quisiera traerlo desde esta tónica que me parece que siempre hemos traído y hemos querido que Bonita Radio se quede en la audiencia y en la selección de búsqueda de información para todos ustedes. Bonita Radio es un medio crítico. Bonita Radio se articula desde la voz mía y de Rodrigo Otero Goico con la idea de que el periodismo siga siendo un referente importante para la democracia puertorriqueña. Y somos un medio crítico porque no venimos aquí después de haber sido siempre periodistas de denuncia y de periodistas de investigación que descubren lo que la oficialidad no quiere que el país descubra. No nos vamos a convertir, porque tenemos 60 años, en aquellos que van a hablar con todos sin hacer las preguntas que les tenemos que hacer. Nosotros queremos hablar con todos si nos dan la oportunidad. Pero créanme que vamos a fiscalizar aunque no nos den la oportunidad de contestar nuestras preguntas. Y vamos a ser un medio crítico, comprometido con el país, que es lo que verdaderamente debe ser el periodismo puertorriqueño. Y el periodismo que se haga desde cualquier esquina. Con eso pueden contar siempre. No cuenten con que le voy a pasar la mano a nadie, con que voy a intentar hacerle una pregunta light para que me dé un contrato, porque esa no es la realidad de este medio de comunicación. Si ustedes no quieren escuchar que vamos a cuestionar desde los senadores independientes hasta aquellos que son electos en partidos políticos, definitivamente este no es el medio para escuchar y endosar. Aquí vamos a hablar desde la responsabilidad que tenemos como periodistas. Dicho eso, recuerden que mañana es otro día y mañana habrá más informaciones, habrá más análisis, habrá más contexto y sobre todo
mucho de responsabilidad con el país. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Éxito y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en otro Esto es lo último. Que la pasen bien y no se olviden, un día detrás de otro, consuman medios de comunicación bona fide, sobre todo para todo lo que está pasando en Medio Oriente. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.